Hola, muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy por esta transmisión del concierto educativo, que como cada sábado precede al estreno de este nuevo concierto de la temporada 2021 de la Fundación Pianos para Chile. Hoy nos encontramos en el concierto ya número 23, que en esta ocasión será presentado por el pianista Javier Kovacevic y la chelista Francisca Reyes. Bien, ellos serán quienes presenten hoy el concierto educativo. Como siempre, cualquier pregunta o comentario que tengan lo pueden escribir a través de los comentarios de Facebook y también a quienes nos acompañan por Zoom en el chat. Así que sin más preámbulos, los dejo con Javier Kovacevic y Francisca Reyes, quienes van a presentar este concierto. Hola, muy buenos días. Yo soy Javier Kovacevic, el pianista de este dúo. Este es el estreno del dúo, es primera vez que tocamos juntos y hacemos una grabación, así que fue bastante entretenido y bonito el proceso. El repertorio, además, es bastante amigable, tanto para quien lo toca como para quien lo escucha. Son tres sets de variaciones de Beethoven, ¿ya? Uno lo compuso sobre un tema de Händel y los otros dos sobre temas de Mozart. Algo que tienen muy bonito estas piezas es que permiten escuchar un Beethoven mucho más ligero al que podríamos imaginarnos, ¿ya? Al que está en el imaginario colectivo. La verdad es que Beethoven tuvo una vida muy difícil, enfrentó muchos obstáculos desde que era niño, y cuando fue adulto, el punto culmine fue ya empezar a quedarse sordo, pero en general tuvo una vida bastante complicada. Tenía un carácter bien intenso, huraño, era rebelde, era bastante antisistémico, pero estas obras no provienen de ese periodo, ¿ya? Son bastante distintas. Entonces, para entenderlas, voy a explicar un poco cómo fueron los primeros años de la vida del compositor y por qué tienen este estilo las obras, que es mucho más clásico, entre comillas, ¿ya? Ligado al clasicismo vienés. Como les comentaba, lo principal de Beethoven, su gran contribución fue en realidad que él se atrevió a ir en contra de las ataduras que podría haber tenido por estar en una institución formal, y fue pionero, ya en este sentido, de hacer que ganara la libertad creativa, en vez de tratar de ganarse al público por el camino de la complacencia. O sea, públicos que estaban acostumbrados, por ejemplo, a la música de fondo, a que los intérpretes estuvieran tocando en un evento, en una comida, y nadie estuviera escuchando mucho. Eso él de repente salió, por ejemplo, con una sinfonía de una hora, que tenía obligado al público a estarla escuchando, y que durante toda esa hora había momentos de gran intensidad. Entonces fue pionero en ese sentido. Por supuesto que tuvo bastantes detractores a raíz de esta actitud, em, pero conservó siempre un carácter bastante soñador, creativo y bien apasionado también. Y muchos de sus contemporáneos, algunos escritores, entre ellos Hoffmann. Ernst Hoffmann es muy importante para entender a Beethoven y para la imagen que tenemos de él hoy, porque fue uno de los primeros que le dedicó bastantes escritos, ya que se preocupó de él como personaje, más allá de como músico, y lo convirtió en un ícono del romanticismo, ya que él decía que la música de Beethoven nos hacía sentir terror, escalofríos, que reflejaba el dolor, y recordemos que el clasicismo en realidad buscaba evitar exhibir de manera demasiado directa emociones muy fuertes. Las podía mostrar de paso, pero siempre era más bien comedido. En cambio, Beethoven se deja llevar por momentos de una pasión que hasta entonces era bastante inusitada en el ámbito de la música instrumental, además, que fue en el que él más destacó, porque compuso solo una ópera, algunas canciones, pero la gran mayoría de sus obras son para música instrumental, para piano solo, cámara o orquesta. Beethoven nació en Alemania, en Bonn, y desde que era niño mostró mucho talento, un talento excepcional. Entonces su papá, que también era músico, pero no era muy exitoso, y además tenía algunos problemas con el alcohol, se dio cuenta de esto, y como hace algunos años atrás se había sabido que Mozart, que también era un niño prodigio, había sido exhibido por toda Europa por su padre, se le ocurrió tratar de imitar esto mismo. Entonces le obligaba a estudiar en la noche, le daba castigos físicos cuando no rendía bien, y así, y todo, Beethoven mantuvo su interés por la música. Se fue haciendo famoso entre la aristocracia local, más bien como pianista, no como compositor todavía, aunque hay algunas obras de este periodo, pero destacaba sobre todo como pianista. Y cuando ya era un adolescente, encontró apoyo para viajar a Viena,
que era la ciudad más importante para la música instrumental en ese entonces. Los otros centros se concentraban sobre todo en la ópera, como París o algunas ciudades de Italia. Y ahí, cuando llegó a Viena, tuvo la oportunidad de tocar para Mozart, ¿ya? Tocar ante Mozart, digamos, en vivo y en directo. Mozart era famoso, y su estilo es lo que comúnmente denominamos clasicismo, ¿ya? Clasicismo vienés. O sea, la música clásica es un genérico para referirse a toda la música docta, pero también se refiere específicamente al periodo clásico, que va entre el barroco y el romanticismo, y la música de Mozart y de Haydn, y también de Beethoven, sobre todo el Beethoven temprano, es icónica de este periodo, ¿ya? Cuando Mozart vio a Beethoven, no le gustó mucho, no le gustó su aspecto, no le gustó cómo se presentó, ni cómo tocaba piano tampoco. Pero en un momento Beethoven se puso a improvisar, no a tocar obras de otros autores, sino a improvisar. Y ahí, cuando Mozart lo escuchó, quedó súper impresionado, y se cuenta que le dijo a la gente que estaba ahí que algún día Beethoven le iba a dar al mundo mucho de qué hablar. Beethoven estaba feliz en Viena, pero tuvo que regresar a Bonn, porque poco tiempo después de que llegó, se murió su mamá. Y como su padre, como les dije anteriormente, tenía algunos problemas con el consumo de alcohol y económico, entonces los otros miembros de la familia estaban en riesgo, y Beethoven tuvo que volver y hacerse cargo de ellos, de sus hermanos menores. Entonces volvió, trabajó como profesor, como instrumentista, y ahí conoció al conde Ferdinand von Waldstein. Hay una sonata de Beethoven muy famosa dedicada a él, la sonata Waldstein, que era un miembro de la nobleza con mucho dinero y que era muy aficionado a la música, y que se convirtió en uno de los principales mecenas de Beethoven. Él entonces decidió financiarle a Beethoven un segundo viaje a Viena para que pudiera recibir el espíritu de Mozart de las manos de Haydn. Ya no podía estudiar con Mozart porque, bueno, Mozart se estaba muriendo, o sea, se había muerto incluso cuando llegó a Viena. Esta vez nunca más volvió, su partida fue definitiva, o sea, llegó esta vez a Viena y ya no regresó más a Alemania. Tuvo que estudiar, como les dije, con Haydn, que era un compositor muy famoso, muy exitoso también en toda Europa, en los grandes centros musicales al menos, y que ganaba mucho dinero, y era una figura muy respetada por la corte, y él se convirtió en su tutor oficial. Pero nunca tuvieron una buena relación, principalmente porque Beethoven era bastante innovador, tenía esta cosa un poco provocativa, que no se ajustaba demasiado a los ideales de Haydn, sobre todo en cuanto a la forma. Ahora, según lo que se puede ver en cartas y comentarios, generalmente lo que Haydn le decía era más bien como para ayudarlo, como para orientarlo, para que le fuera bien, como, oye, no hagas esto aquí porque no le va a gustar a la gente. Ese era como el espíritu. Pero en todo caso, Beethoven seguía estudiando también en paralelo y en secreto con otros profesores, como Antonio Salieri, ¿ya? Antonio Salieri es ese personaje que sale caricaturizado en la película Amadeus, como el malo de la película, que finalmente termina hasta matando a Mozart, aunque eso es falso, simplemente eran contemporáneos. Antonio Salieri fue el profesor de Beethoven, el principal, y de varios otros músicos destacados. Entonces, estas primeras obras de Beethoven que compuso estando en Viena, él todavía no las encontraba tan sólidas y tan buenas como para llamarlas un opus, como para decir, este es mi opus 1, mi primera obra. Entonces, generalmente se designan con las letras W-O-O, que significa trabajo sin opus, ¿ya? Y son obras muy tempranas que Beethoven componía principalmente para conquistar al público y para consolidar su carrera como pianista y como compositor al mismo tiempo. Él mismo las tocaba generalmente. Entonces, como suele pasar, también ocurre con Mendelssohn, con Chopin, con varios otros compositores que cuando son más jóvenes escriben obras que son más livianas y más virtuosas, justamente para tocarlos ellos mismos y gustar y darse a conocer. Entonces, estas obras tienen un virtuosismo bastante marcado y son sencillas de escuchar. Se enmarcan además en formas de composición bastante convencionales, no son algo muy extravagante en cuanto a su forma. De todas maneras, se asoma en ellas ya el estilo beethoveniano, que tiene un dramatismo bastante marcado, tiene arrebatos, tiene sarcasmos, tiene momentos de bastante como éxtasis casi. Desde el primer opus se puede ver ya una voluntad de innovar un poco en la forma. E incluso en las variaciones que vamos a mostrar hoy también se puede ver, dentro de esta forma tan estandarizada que eran las variaciones, que hay innovaciones. Después, más adelante, Beethoven empezó a dejarse influir por las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, ¿ya? A leer filosofía,
a tratar de convertir la música en una forma de filosofía, a llenarla de ideales. Después fue volviendo su música cada vez más abstracta. Pero durante este periodo inicial, como les dije, es una música más ligada a lo que era el clasicismo vienes. Entonces, son 3 sets de variaciones sobre temas muy famosos, que era una estrategia bastante buena para ganar el interés del público, que era tomar una melodía que todos conocían, que provenía de alguna ópera que estuviera de moda en el momento, y con eso empezar a hacer variaciones, ¿ya? Porque también se podía hacer variaciones sobre temas de uno mismo, que Beethoven las tiene, o sobre temas de tradición oral, de tradición popular. En este caso, Beethoven tomó un tema de Händel, que era uno de sus compositores favoritos, y de Mozart, que era uno de los más importantes del momento. E hizo estos sets de variaciones. Javier, ¿Sí? ahí, hola a todos y todas. Yo soy Francisca, la violonchelista de este dúo. Y espero que después de esta charla disfruten muchísimo de este concierto. Y ahí quería agregar en lo que estaba diciendo Javier, de cuando Beethoven compuso estas variaciones para violonchelo y piano, que así como había que agradarle al público y también a la gente de la corte para poder como entrar en el círculo de compositores cotizados en el lugar, en el momento en que Beethoven compuso las variaciones sobre un tema de Händel, que tomó un tema muy, muy popular en ese momento, que es de el oratorio Judas Macabeo de Händel. Era un oratorio que le agradaba mucho a Javier, ayúdame a recordar al rey en ese momento, ¿no? O era un conde, sí, al rey en ese momento era como era su oratorio favorito. Y además, en esa época, estaban muy famosos y haciendo bastantes conciertos los hermanos Duport, que eran 2 violonchelistas. Entonces cabía así muy, muy de perilla, caía espectacular en ese momento que Beethoven compusiera una obra para cello y piano, para que pudiera tocarla uno de estos hermanos violonchelistas tan famosos, que además eran amigos del rey, y con unas variaciones que eran acerca de un tema de este oratorio que al rey le gustaba tanto. Entonces tomó esa oportunidad, vio la oportunidad ahí Beethoven, y, y compuso esto. Y claro, también era una época en la que hace muy poquito tiempo, el violonchelo estaba tomando un rol más protagónico dentro de las agrupaciones de música. En general, había sido un instrumento de acompañamiento, de bajo continuo, que no llevaba la melodía, y entonces, en esta época en que fue compuesto esto, ya el cello tenía melodías, tenía protagonismo y era mucho más visible, por decirlo así, y escuchable en cuanto a la parte melódica, no era solamente acompañamiento. Y bueno, en las variaciones de Händel y en las de Mozart también, entonces ahí muestra un poco de todo. Cuando luego las escuchen van a ir apreciando que podríamos decir que son para piano y violonchelo, si es que lo nombramos en jerarquía de quién tiene más trabajo por hacer. Tiene bastante más dificultad técnica para el piano, y el piano suena como, como que tiene muchas más notas que el cello. Pero los temas, las melodías, las frases melódicas y todo están súper bien alternadas y combinadas entre el violonchelo y el piano. Entonces, efectivamente, el cello tiene un protagonismo total, digamos, o sea, como súper grande. Y está haciendo, o sea, la composición es un dúo para cello y piano, lo que en la época está ocurriendo hace poco. Puedes continuar con lo que estabas mencionando, Jaime. Claro. La verdad es que los 3 sets de variaciones fueron compuestos en un periodo bastante cercano, ¿ya? En un lapso no muy largo.
Y los tres se parecen bastante en algunos aspectos, pero también se distinguen mucho en otros, ¿ya? Hay que decir, en realidad, que Beethoven compuso 70 ciclos de variaciones, ¿ya? O sea, es un género que realmente le gustaba. Pero la gran mayoría fueron escritos en una etapa auspiciosa y bastante alegre de su vida, que fueron los primeros años en Viena. En realidad, son todos trabajos previos a su debut oficial como compositor, que es lo que les había comentado anteriormente. Los tres conjuntos de variaciones para violonchelo y piano tienen una atmósfera particular y distinta, tienen un cariz propio, y ese cariz deriva en gran medida del tema que toman. Por ejemplo, el tema de Händel es muy solemne, es un tema que proviene de un oratorio y que tiene un carácter grandioso, y esto de alguna manera permea todas las piezas del set, todos los pequeños fragmentitos que conforman las variaciones. Ahora, las variaciones tenían en ese tiempo muchas convenciones en cuanto a su estructura. Por lo general había una variación destinada a que se luciera alguno de los instrumentos, o sea, una variación para el piano, que solía ser la primera, curiosamente, para piano solo, luego alguna que fuera solo para el cello, donde el piano lo acompañaba, hacía unos acordes y el cello se podía lucir. También generalmente cuando el tema estaba en modo mayor, que era la mayoría de las veces, había una que estaba en modo menor, y que era como contrastante, que tenía un carácter más oscuro, y que contrastaban, ¿ya? Y siempre también terminan del mismo modo, con un movimiento lento, un adagio mucho más expresivo y profundo, y un final alegre y virtuoso, ¿ya? Casi siempre terminan de manera virtuosa las variaciones. Y eso duró por mucho tiempo, esa tendencia, ¿ya? Uno espera siempre que la última variación sea algo como grandioso. Y en este caso ocurre en las tres sets, ¿ya? Pero hay bastantes extravagancias. Por ejemplo, en las variaciones de Mozart, en vez de una variación en modo menor, aparecen dos, ¿ya? Y dos seguidas todavía. En las variaciones de Händel hay dos variaciones en modo menor, una es mucho más lenta y la otra es tormentosa. Así, entonces, aprovecha bastante los recursos que tiene. Vamos a empezar por las variaciones sobre el tema de Händel, que proviene del oratorio Judas Macabeo. Como dijo Francisca, Beethoven estaba de visita en la corte del rey Friedrich Wilhelm II. Hay que recordar que en ese tiempo generalmente los compositores componían con lo que tenían a la mano, ¿ya? Los reyes o los condes o quien fuera tenían contratados músicos que eran residentes ahí, y cuando pasaba alguien, algún compositor, le pedían que escribiera para los instrumentos que estaban ahí disponibles. Y entonces esto fue escrito para los hermanos Duport. Y el rey mismo también sabía tocar cello. Tanto era así que incluso Haydn compuso varias piezas para un instrumento rarísimo, que está casi desaparecido, que era como una especie de cello que le gustaba a un rey, y tiene un catálogo entero dedicado solo a su instrumento, nada más que porque el rey lo tocaba. Entonces, Beethoven conserva durante gran parte de la obra las estructuras y las armonías del tema, ¿ya? El tema tiene una parte mayor, luego entre medio una sección mucho más contrastante, que lo vamos a escuchar ahora, algo más melancólica, y vuelve a cerrar con la grandiosidad inicial. Entonces podríamos escuchar, Rocío, el comienzo de las variaciones de Händel, el tema y algunas variaciones.
Muchas gracias, Rocío. Y podríamos escuchar de inmediato la siguiente variación de ese set, la número 10. Ahí pudimos ver entonces el tema, que es bastante conocido además porque lo han usado mucho para otras cosas, para canciones de misa. O sea, es un tema que está bastante oreja, por así decirlo. La mayoría le puede sonar. Luego tenemos la variación para piano solo, después una donde yo solamente hacía unos tresillos y ta, 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 y Francisca hacía la melodía principal. Y luego otra variación más virtuosa. También es común que se vaya contrastando. Si hay una muy rápida, después hay una un poquito más lenta, para que siempre se conserve la variedad y la sorpresa, que era un factor muy importante en los sets de variaciones. Mantener el interés. Entonces tenía siempre que haber un contraste, algo sorpresivo. Y en este caso son 12 variaciones, así que... Ahí entonces teníamos una que es bastante virtuosa. ¿Mm? Incluso nos pasó algunas veces cuando lo tocamos en vivo que la gente aplaudió ahí porque pensaban que terminaba ahí. Como les comentaba que la gente está acostumbrada a que las variaciones terminen de una manera pomposa, nos pasó varias veces que el público pensó que ahí terminaba el set. Pero no, después viene el adagio, que es muy lindo, así que les recomiendo que le pongan atención después cuando vean el concierto completo. Y esta termina con una giga, que es una danza popular, que tiene un carácter un poco campestre, en el caso de estas variaciones. Bien, ¿algo que añadir, Francisca, sobre este set? ¿O pasamos al siguiente? Sobre el set en sí mismo, no, sino que de la experiencia que fue hacerlo, que fue espectacular. Fue nuestro primer concierto juntos de dúo de cello y piano. Para cada uno fue especial porque yo no tocaba dúo con piano hace muchos años. He estado tocando con trío, que es violín, cello y piano, y también con cuarteto de cuerdas. Pero en este formato así de dúo, no, hace varios años. Y además, bueno, y Javier también, hace mucho tiempo que no tocaba, o tú no habías tocado con cello, no recuerdo bien, pero generalmente Javier toca solo, o también habíamos hecho programas de trío juntos. Y además, este concierto ya tuvimos la oportunidad de hacerlo en vivo y lo hicimos en Algarrobo, y fue nuestro primer concierto en vivo para nosotros dos juntos, pero para cada uno por separado también, digamos. Fue nuestro primer concierto en vivo después de toda la pandemia. Este concierto fue en octubre, y yo no hacía un concierto en vivo desde octubre del 2019. Entonces, lo preparamos además con muchísimo cariño. Siempre tenemos mucho cariño por la música y por la música que hacemos y por la que estamos preparando para lo que sea, para grabar, para tocar en público, para hacer un concierto educativo. Pero este tiene esa parte muy especial de que sabíamos que además de grabar y de eso, íbamos a poder tocarlo en vivo, y que fue nuestro primer concierto después de todas estas circunstancias tan surreales que han estado aconteciendo. Así que eso es lo que podría agregar como en términos generales, no solo de este set de variaciones, sino que de este concierto en general. Sí. ¿Podrías explicar también la diferencia para un chelista de tocar con un piano versus tocar en un cuarteto? La sensación. Oh, sí, es verdad, eso es algo bien especial. Cuando un instrumentista de cuerda, o sea, de violín, viola, violonchelo, toca con otro instrumentista de cuerda o con otros, la sonoridad, el tipo de sonido
el tipo de articulaciones que uno hace para conseguir diferentes efectos, se hacen de un modo, y uno ensambla y homogeniza ese sonido. Cuando un instrumentista de cuerda toca con un pianista, también hay que homogeneizar sonido, pero como son instrumentos tan diferentes, porque el violonchelo es de cuerda frotada, por eso usamos el arco, y el piano también es un instrumento de cuerda, pero percutida, porque al tocar cada nota en cada tecla, por dentro el mecanismo del piano es que esa tecla activa un mecanismo que hace que se golpee la cuerda que tiene dentro el piano, entonces es cuerda percutida. Ya en sí mismo cada instrumento tiene un sonido diferente. Y además, el piano siendo mucho más grande y que resuena un montón, tiende a tapar en sonido a lo que uno como instrumentista de cuerda puede hacer. Entonces, es otro desafío diferente tocar solamente con cuarteto de cuerda, que yo lo hago hace un montón de años, a tocar con piano, que lo he hecho hace bastantes años, pero en forma un poquito más interrumpida que con cuarteto de cuerda. Entonces, más allá de ponernos de acuerdo en cómo íbamos a hacer musicalmente las cosas, las frases musicales, qué queríamos lograr y qué queríamos transmitir con estas obras que tocamos juntos, el primer trabajo y más desafiante fue homogeneizar nuestros sonidos. Y en general, tenemos que hacer un trabajo conjunto en ese sentido, pero para mí en lo personal era bien diferente el tipo de potencia de sonido que yo tenía que lograr emitir con mi violonchelo. Hacemos un efecto con la mano izquierda que a veces, que si se fijan bien en el concierto y en estos extractos que estamos mostrando, hay que hacer un efecto que mi mano izquierda se vea como así. Esto se llama vibrato y es para, pues bueno, para diferentes cosas, y a veces se hace más rápido, a veces más lento, para lograr diferentes tipos de emisión de sonido. Y hasta eso cambia cuando uno toca con instrumentos de cuerda o con piano. Entonces, es primero un desafío de ensamblaje en términos de no igualar, pero poder complementar, homogeneizar estos sonidos, y conversar acerca de cómo lo podemos hacer, si yo tengo que tocar de repente más fuerte o más intenso, o si él tiene que bajar mucho más para que en cierto lugar de la música mi violonchelo resalte. Así que es muy entretenido también en ese sentido. Es desafiante y como desafío es súper, súper entretenido. Y además, cuando uno hace música de cámara, que son estos formatos pequeñitos, desde 2 personas hasta 8, es bien especial cuando uno consigue llevarse bien con la persona que está haciendo música, y llevarse bien en lo personal, digamos. No necesariamente ser así ultra full amigos ni eso, pero como es algo que uno tiene que ensayar tan personalmente, tan de a poquita gente, congeniar en las ideas musicales, que realmente para mí es como, si nos lleváramos mal, sería una pesadilla esto. Todo ese desafío sería aún mucho más desafiante entre personas que no consiguen congeniar en lo personal. Y a Javier yo lo conocí haciendo música de trío, y congeniamos súper bien, entonces eso también lo ha hecho mucho más entretenido, liviano, simpático, y que logremos también estar de acuerdo en lo que queremos hacer musicalmente y técnicamente en las obras que tocamos. Así que yo creo que eso es como lo que puedo contar de mi experiencia. Y ahora cuéntanos un poco tú, Javier, yo creo, porque tú en general tocas más solo, pues, entonces como esta experiencia de tocar con cello. Bueno, para un pianista, no sé si para todos, pero por lo menos para mí, y creo que para la mayoría, es bastante frecuente que pasemos el ciclo básico, el ciclo elemental, tocando casi siempre solos, los primeros 8 años. De pronto puede que caiga ahí alguna oportunidad de acompañar,
o de tocar música de cámara, pero es poquito, y casi siempre es en instancias académicas, para exámenes. Son pocas las oportunidades que hay en Chile, en especial, de hacer música de cámara para conciertos. O sea, y conciertos de música de cámara tampoco hay demasiados. ¿Sí? Hay más de piano solo o de orquesta. Entonces, obviamente fue una oportunidad de hacer algo nuevo y de aprender a ensamblar, y de tocar de a dos es súper diferente, porque uno tiene que estar mucho más consciente de lo que está haciendo también al momento de tocar con otra persona, de los pulsos que va a llevar, de las entradas que va a dar, de los cambios que va a hacer. Todo tiene que estar un poco más programado y estar consciente de esa programación. O sea, como que no cabe tanto la improvisación al momento de tocar de a dos, porque si no se puede tornar disparejo. Entonces es un proceso bien, bien diferente y bien entretenido. También hay que pensar mucho y se aprende buscando esas formas de ensamblar y de explicar lo que uno quiere hacer, porque cuando uno toca solo, uno no explica tanto lo que quiere hacer, lo hace nomás. Pero al momento de tocar en grupo, hay que ser capaz de racionalizar y verbalizar todo eso que uno quiere hacer y ponerse de acuerdo para ver cómo se puede llevar a cabo en pareja o en trío. Bueno, continuando con el siguiente set, que es de Mozart en este caso, fue compuesto en 1798, se llama Eimerchen oder Weibchen, que significa algo así como que es un personaje de una ópera de Mozart que está diciendo que quiere una doncella y que no le importa cómo sea, que no le importa si va a ser su señora o si va a ser simplemente una doncella ahí de algún lugar cualquiera. Es bastante humorístico, ¿ya? Básicamente quiero una mujer y no me importa cómo sea, eso es lo que dice la letra. Entonces es de por sí algo cómico. Y este carácter es muy distinto al de la pieza que escuchamos recién. Es mucho más leyero, mucho más gracioso también. Y estas en particular son las más virtuosas de los tres sets, ¿ya? O sea, realmente para el piano por lo menos son más difíciles técnicamente. Pueden ver que tiene un opus, es opus 66, pero en realidad solo puso un editor mucho tiempo después, ¿ya? Beethoven no le puso ese opus. Se alejan mucho de la solemnidad, entonces, del oratorio de Händel. Algo entretenido que tienen estas variaciones es el modo en que dialogan los instrumentos, el modo en que se van pasando los temas, ¿ya? Hay varias variaciones que tienen detalles dialógicos, y son en general frescas y livianas, lo cual es muy acorde al texto del año. A pesar de todo esto, hay algunas propuestas armónicas arriesgadas. En algunas variaciones el piano tiene unas secciones que incursionan en unos acordes que incluso pareciera como que podrían ser un error, pero no, son incursiones armónicas, y hay algunos bastante sorpresivas. Como les dije antes, este tiene dos variaciones menores seguidas. O sea, hay un momento bastante extenso en el que Beethoven se explaya y convierte esta melodía tan alegre en una marcha fúnebre, ¿ya? Una marcha fúnebre, y después la hace más ansiosa en otra variación que es menor, que vamos a mostrar después y que tiene un carácter más como angustiante. Y tiene un final bastante extravagante también, con unos ritmos difíciles de ensamblar y un ánimo muy, muy jocoso. Y para terminar con sorpresa, hay un acorde pianísimo al final. O sea, va todo rápido y todo virtuoso y termina de manera muy suavecita. Así que también es un set que tiene muchas sorpresas y es bien entretenido de escuchar. ¿Podríamos ver, Rocío, por favor, las variaciones de Mozart en Fa mayor? Disculpa, Javier, creo que me equivoqué de... Estaba bien en todo ¿Está caso, bien? pero ahí pueden escuchar, el Ah, tema ya, es muy, disculpa. muy gracioso. Tiene hartos staccato, ¿ya? El staccato y la articulación exagerada también le da ese toque. Pa, pa, pa. Y eso se mantiene. Y hay muchas variaciones que tienen ese toque así bien como un pizzicato, como un pellizco en las teclas. Ahora sí.
hay como pueden observar, hay una parte hacia el final que hay un calderón, como un respiro, y después una pequeña frasecita para cerrar. Eso es un elemento estructural que aparece en todas las variaciones, sin importar cómo sea su carácter. Está esta parte que es como un respiro, y después una pequeña coda, ¿ya? Esa variación que vieron de piano es una de las más extrañas, porque es muy fragmentada, ¿ya? El tema, si bien todavía es reconocible, está muy separado, y es bastante difícil técnicamente, porque tiene muchos saltos. Entonces, para compensar, inmediatamente después, Beethoven nos lleva a algo más convencional. Podemos continuar, Rocío. Esa era una de las más difíciles de tocar para el piano. Eso que escuchamos recién. Bien, ¿continúo con los extractos? Sí, por favor. Ahora vamos a escuchar, si no me equivoco, una variación en modo menor. Sí, sí me equivocaba, yo me había olvidado, quería mostrar esta también, que es como una danza alemana que pudieron ver, tiene ese carácter más pesado. Ahora sí viene una que está en modo menor, y que no es la marcha fúnebre, ya la marcha fúnebre viene antes. Esto viene inmediatamente después, y es más angustiante. Como les comentaba, tiene unos tresillos, que es un motivo bastante intenso a nivel expresivo. Ese pedacito del final es la última variación. Ahora vamos a hablar del siguiente set que toca, que es de Bei Männern, welche Liebe fühlen. Es un aria de la flauta mágica que le canta al amor en sí, ¿ya? Entonces es bastante tranquilo el ánimo, es como una oda al amor, ¿ya? Es alegre, es apacible, pero también es un poco melancólico. No es una alegría en ningún caso como esta que acabamos de escuchar. Algunos decían que Beethoven estaba enamorado cuando la escribió y que por eso eligió este texto, ¿ya?
en realidad el que dice cosas, por ejemplo, como alegrémonos del amor, ya que solo estamos vivos gracias a él, o cosas de ese estilo. Es un canto al amor. Beethoven adaptó un poquito la melodía, no la tomó literalmente, y generó dos secciones contrastantes. Después de eso creó 7 variaciones, estas son más cortas, las otras eran 12, tanto las de Händel como las de Mozart eran 12, pero estas solamente son 7. Son todos bastante ricos en matices y en estados de ánimo, y se nota que están claramente pensados para el contexto del salón, ¿ya? También por el carácter que tienen, por todo lo que permiten mostrar, expresividad, virtuosismo, toques humorísticos también, hay de todo un poco. Estas sí que son variadas. Algo interesante de escuchar en este set, así como les comentaba que en el anterior había un calderón o una pausa que aparecían todas y luego una pequeña coda, en este caso lo que hay son fortes súbitos. Hay varios fortes súbitos y pianos súbitos. Eso quiere decir que de repente sale una nota fuerte o una nota suavecita, pero que no se va preparando de a poco. No es que vaya subiendo y subiendo el volumen hasta desembocar, sino que está fuerte y de repente aparece algo suave bruscamente, ¿ya? Entonces hay que, como intérprete también hay que cortar un poco el fraseo que uno tenía y cambiar, cambiar de actitud rápidamente. Y eso se mantiene en todas las variaciones, también sin importar su carácter, tienen estos cambios bruscos de dinámica. Y muchas articulaciones. Ahora vamos a escuchar el tema primero, y luego algunas de las variaciones. Voy a mostrar en este caso, como les comentaba, los clichés o las convenciones, ¿ya? Voy a mostrar la variación menor, vamos a mostrar también el adagio, para que se hagan una idea de lo que se podía realizar con el tema cuando el tempo era lento y expresivo, y vamos a mostrar también la última, que es este cierre virtuoso. Así que escuchemos por favor, Rocío, la selección de minutos de estas variaciones. Ese fue el tema y la primera variación. Como pueden ver, estaba llena de articulaciones bien exageradas.
Antes de ver el siguiente extracto, quería comentar una cosa que ocurre en este set, que es bien interesante, y es que muchas veces cuando uno hace distintas variaciones, hay que elegir el tempo o la velocidad en la que uno las va a tocar. ¿Ya? Y no tienen indicaciones, entonces uno tiene que considerar los criterios estéticos que considere convenientes en ese momento, pero pasa en este caso, por ejemplo, que justo ese pedacito que alcanzamos a escuchar de la última, esa colita, digamos, dice, tome el tempo un poco más rápido, pero antes en ningún momento había dado otra indicación. Entonces uno le entra la duda, más rápido que qué, porque justo antes venía esa variación que escuchamos, que es menor y es más dramática, y que uno podría tender a hacerla más lenta por el carácter que tiene, pero no dice que sea más lenta. Entonces a uno le entra la duda, por ejemplo, ¿qué quería decir? ¿Que la anterior era más lenta? ¿O que son todas iguales y esta es más rápido? Entonces ese tipo de cosas son bien particulares en los sets de variaciones, y más aún cuando son más tempranos, porque tienen indicaciones que a veces están hechas con un poco menos de cuidado. ¿Sí? Tienen más errores las ediciones tempranas. Sigamos, por favor, Rocío, con el adagio.
Estas variaciones tienen varios componentes que son bien beethovenianos, algo que otros compositores seguramente no habrían hecho. Por ejemplo, en esta última variación, ese contraste tan grande que hay entre una nota que es suave, param, y después pa, pam, una cosa que dice sforzato y que está en modo menor y que irrumpe, de repente que sorprende. Esas cosas son las primeras incursiones de Beethoven en lo que sería su estilo posterior. Como les comentaba, es bastante sarcástico algunas veces. ¿Quieres añadir algo más, Francisca? Sí, justamente iba a tomar la palabra. Eso de los contrastes en estas variaciones, tengo que volver como a destacarlo, porque tal como decía Javier hace un rato, que una variación tiene cierta velocidad, después la siguiente tiene otra, y tenemos que llegar a un acuerdo de qué contraste hacemos, que cuán rápido una, que cuán lento la otra, o si efectivamente tiene que ser tan contrastante o no tanto. Beethoven, como en la edición que tenemos nosotros de la partitura, está escrito como todo lo que se necesita que uno haga, un matiz de pianísimo, piano, un sforzato, que es una nota más sorpresiva, digamos, en cuanto a intención. Todos esos detalles están escritos. Y nosotros tenemos que interpretarlos, o sea, hacer lo que está escrito, pero ver con qué intención, intensidad lo acordamos hacerlo nosotros. Entonces, como las variaciones son cortas y suceden bastante rápido, cuando las estamos ensayando, vamos de a una, nos ponemos de acuerdo, tocamos un extracto, después el otro, después unimos, así vamos trabajando, vamos construyendo lo que queremos finalmente hacer y transmitir. Pero luego cuando las tocamos de corrido, desde el tema hasta la última variación, eso tenemos que hacerlo como varias veces antes de un concierto, o sea, tenemos que poder tocar la obra completa después de armar todo así en detalle, porque a veces nos pilla de sorpresa, así como, ay, ahora viene esta variación, y ya, cambio de switch, cambio de carácter, cambio de cómo, cuánto peso le pongo al arco, y ese cambio de switch en uno es sumamente rápido. Entonces, claro, uno está tocando una variación y está mirando en la partitura la que viene como para anticiparse y prepararse un poco. Entonces uno sigue tocando en el carácter de la que está haciendo, pero ya pensando en la siguiente, y así. Entonces ese trabajo es también desafiante en este tipo de construcción, ¿no? O composición musical, que es el tema con las variaciones. En otras composiciones que son, por ejemplo, sonatas, que tienen movimientos más largos y que un movimiento, una parte de esa composición tiene una velocidad, después la otra parte, que son periodos mucho más largos, digamos, tiene una parte a una velocidad, por ejemplo, más lenta. Uno hace mucho trabajo ahí, pero es diferente. Uno tiene que estar cambiando ahí de tempo, de carácter y todo tan rápido, y poder lograrlo de manera que se entienda desde el público lo que estamos haciendo, porque no suene como, por ejemplo, desorganizado o qué sé yo, poco claro, ¿sí? Así que aquí con este programa nos aventuramos no solo con un set de tema con variaciones, sino que con 3. Entonces, fue parte del desafío también, pues, de lo entretenido de esto, que a veces estábamos ensayando y decíamos, ya, toquemos la segunda variación de no sé qué, y uno pensaba, ¿cuál era? A ver, porque teníamos 3 sets de variaciones y entonces en esto de estarlas ensayando harto, si bien uno iba obviamente conociendo a full, intensamente y profundamente lo que tocaba, también a veces la cabeza como que se confundía un poco, y era como entretenido esto de a ver cómo era el carácter de este. Entonces por eso teníamos que, por supuesto, que estudiarlas personalmente
así individualmente por separado. También escuchar versiones para conocer qué cosas hacen con la música otras personas, otros músicos, músicos famosos, músicos no tanto, ir definiendo lo que queremos nosotros y ya poder hacer todos los contrastes y cambios de tempo y cambios de caracteres necesarios para cada obra y para cada variación. Bueno, ya estamos llegando al final, así que los dejo cordialmente invitados por mi parte a revisar nuestro concierto y a fijarse en todos los contrastes y la variedad que hay, en dónde está el tema, cómo va mutando, cuáles son los recursos que Beethoven utilizó para mantener la expectación. Así que se los dejo invitados a escuchar el recital completo. Cordialmente invitados por mi parte también, te faltó decir que era nuestra invitación. Y sí, está bien entretenido escucharlo de corrido, y además de poner atención como a todo lo musical de estos contrastes y todo, los invito a poner atención en la comunicación entre los músicos, que eso también es súper entretenido de observar en un concierto. Y gracias por su presencia aquí. Muchas gracias a ustedes por su bello trabajo. Suena muy, muy hermoso, así que yo creo que estamos todos ansiosos de ver el estreno ya del concierto completo que se acerca en breves minutos. Así que nuevamente muchas gracias a ustedes por su presentación y también muchas gracias a todos los que nos acompañan ahora por Zoom y también por Facebook Live. Como siempre les recuerdo que Facebook Live se transmite también el estreno, y para quienes están aquí por Zoom ya está el link disponible en el chat para que puedan ir directo a YouTube a unirse al estreno de este concierto número 23 de la temporada. Así que muy feliz de haberlos escuchado y nos vemos en una próxima oportunidad. Próximo sábado continuamos con los conciertos educativos, espero nos puedan acompañar. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Javier, que estén muy, muy bien todos. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.